Ok, entonces el informe está hecho en parejas, pero solo una persona va a entregar el informe en el documento de Word. No olvide poner ambos nombres en este informe y ustedes tienen hasta este viernes 28 de mayo a medianoche. Todas las instrucciones se encuentran en el PDF, como siempre. Además de completar el informe número 6, cada persona individualmente debe realizar el sexto examen corto. Este es de 15 minutos para resolver 5 preguntas, como siempre. Va a abrir el viernes a mediodía, entonces está disponible a partir del 28 de mayo, mediodía, y está disponible hasta el sábado 29 de mayo a medianoche. ¿Okay? Entonces, dentro de esos, ese día y media, encuentra unos 15 minutos donde está tranquilo, tiene buena conexión al internet para realizar el examen corto. ¿Preguntas de sus deberes? Bueno, claro que sí, también para práctica 5, ustedes van a hacer, tienen que entregar el primer examen corto de casos. Ese también es para este viernes antes de medianoche. Tiene informe número 5 también, que hay que entregar este viernes. Y bueno, cada uno realizó su examen corto número 5 la semana pasada. Pero ojalá ya han hecho la semana pasada. Profe, una pregunta. Dígame. En el informe 5, la segunda parte del informe, hay una sección donde hay que obtener el porcentaje de rendimiento. Y el problema que tenía, la duda es que para el porcentaje de rendimiento es el rendimiento real entre el teórico. El teórico yo lo obtuve con la ecuación de la reacción, pero el experimental o real no sé de dónde obtenerlo. ¿Este es en cuál sección? En la como A2 o algo El así. informe 5, la parte 2, sí, A2. Ok. Em, voy a mostrarle aquí. Ok, entonces la parte 2. Ustedes tienen aquí la masa de la sal recuperada. Esa es la masa experimental. Ok. Y el rendimiento teórico, usted calcule basado en la ecuación química y la masa del metal utilizado. Exactamente como usted había dicho. Entonces, sal recuperada, ese es el rendimiento. Voy a ponerlo en otro color. Experimental. Este va a ser el rendimiento teórico. Y el porcentaje de rendimiento es igual a el rendimiento experimental sobre el rendimiento teórico. Todo por 100%. Profe, a mí lo que me pasó fue que el simulador, digamos, el rendimiento experimental me está dando más que el rendimiento teórico. Entonces, ¿cómo hago? Ok, entonces, dado que el reactivo en exceso es el ácido clorhídrico y ese debe evaporarse con el agua, si tenemos un rendimiento experimental mayor que el rendimiento teórico, lo más probable es que su sal recuperada sigue siendo mojada. ¿Okay? Casi siempre cuando tenemos un porcentaje de rendimiento mayor a 100%,
Este indica que el producto no es completamente puro. En el ejemplo de esta reacción, la impureza que vamos a tener en el producto es el agua. Entonces, para su análisis, yo pienso que más abajo hay que poner como un comentario sobre su rendimiento porcentual. Y ese es que si es mayor que 100, simplemente que sigue siendo mojada la sal. Y si es menor que 100%, probablemente se ha perdido un poquito de sal por salpicaduras. Ok, gracias, profe. Con gusto. ¿Otras preguntas? Profe, Ujú. en la parte que dice que hay que comprobar la ley de proporciones definidas, Ujú. no sé cómo hacer eso porque no tenemos la cantidad de ácido clorhídrico que se agrega. Sí, pero sabemos que es un exceso. Entonces, lo que queremos hacer para esta ley de proporciones definidas es, ustedes van a tener para, experimento 1, hay que calcular, la ley dice que siempre vamos a formar sustancias con la misma proporción en masa de los reactivos. En este caso, solo tenemos la masa de uno de los reactivos. Entonces, vamos a poner la masa del metal sobre la masa de la sal. ¿Ok? Y vamos a y calcular ¿verdad? Y esperamos que este es igual para experimento 2. Y si es igual, no va a ser exactamente igual porque ese simulador va a incluir unos errores aleatorios. Puede ser porque no se secó completamente la sal o por una pequeña pérdida de masa, por salpicaduras. Entonces vamos a tener pequeñas variaciones en esta preparación, en esta proporción, perdón. Pero si es dentro de, 5% o algo así, podemos decir que es razonable indicar que la proporción en masa entre el reactivo y el producto es una constante. Y cumple con la ley de proporciones definidas. Algo más con mucho gusto que tiene que ver con experimento 5. Profe, solo uno enviaba el informe, ¿verdad? Correcto. Por favor, ponga ambos nombres en el informe, pero solo una persona debe enviarlo. No importa quién. Ok, está bien. Gracias. Si nadie más tiene preguntas sobre esta práctica 5, voy a abrir las instrucciones y el informe para práctica 6 para darles como un pequeño guía de qué se hace. Entonces tenemos un montón de objetivos para esta práctica. Ustedes van a repasar los cálculos, la preparación de disoluciones, por la disolución de un soluto puro y por la dilución de una disolución concentrada. Yo puedo hacer un pequeño repaso de esos cálculos si ustedes quieren.
También van a entender y analizar el procedimiento correcto para la preparación de disoluciones de concentración exactamente conocida y distinguir entre la concentración con respecto a una unidad fórmula, por ejemplo, un compuesto, y la concentración con respecto a un componente de la misma, es decir, el catión producido por la ionización de una sal o la concentración de los aniones producido por la ionización de la sal. Número 5 es explicar y predecir el comportamiento electrolito de las sustancias químicas. 5 es clasificar las sustancias químicas según este comportamiento. Y 6 es conocer cómo se determina este comportamiento en el laboratorio. Yo tengo una pregunta para ustedes. De esos objetivos, quiero saber si hay algo aquí que ustedes no reconocen del curso de teoría, de sus lecciones con el otro profesor y profesora. Yo solo lo de electrolitos sí lo vi, la profesora sí lo explicó un poco, pero siempre quedé con esa duda. Ok, entonces voy a asegurarme que paso un poco más tiempo explicando la diferencia entre los no electrolito, electrolito fuerte y electrolito débil y cómo vamos a distinguir en ese laboratorio. Ok. Muy bien, como siempre, tenemos una introducción. Ese le da un repaso de cosas que ustedes ya han hecho y practicado en el curso de teoría. Principalmente en este laboratorio, ustedes tienen que hacer muchos cálculos y pueden anticipar en el examen corto, también van a realizar algunos cálculos. ¿Okay? En el examen corto de esta semana, si no estoy equivocada, porque aún no he recibido el banco de preguntas exacta, pero estoy casi segura que ustedes van a tener un par de preguntas de desarrollo en que ustedes van a escribir una respuesta en vez de solo elegir la respuesta de elección múltiple. ¿Ok? Entonces, por favor, haga repaso y estudio de los cálculos que tienen que ver con disoluciones antes de tomar el examen corto. Ok. Lo que tenemos aquí es el aparato que ustedes van a utilizar en, bueno, básicamente es por mirar unos videos. Desafortunadamente estamos aún en el laboratorio virtual. Lo que va a suceder es que tenemos un recipiente, es un beaker, que tiene una disolución de alguna sustancia acuosa. En esta disolución tenemos dos electrodos y esos electrodos están conectados por un alambre que incluye una pila y una bombilla. Entonces, como ustedes pueden imaginar, la bombilla solo puede encenderse cuando este circuito es cerrado. ¿Okay? Y el circuito solo puede cerrarse cuando hay el flujo de carga. ¿Okay? Entonces, electricidad es el flujo, oh my goodness, de carga. Entonces, esta carga puede ser electrones moviendo por un alambre o iones moviendo por una disolución. ¿Okay? Entonces, lo que va a suceder es cuando se conecta este electrodo aquí y este electrodo allí a la pila, este va a formar una potencial eléctrica. Y podemos notar aquí que los cationes van a fluir en una dirección. Los aniones van a fluir en la dirección opuesta. ¿Ok? Entonces tenemos en la disolución con electrolitos,
Aniones fluyen hacia un electrodo y cationes fluyen hacia el otro electrodo. ¿Ok? Ok, entonces en la disolución tenemos este flujo de carga. ¿Y qué va a suceder? Que el anión o el agua, porque depende de la potencial de oxidación, se oxide en el ánodo. Entonces, la oxidación dona electrones. Al ánodo y el alambre. ¿Okay? Entonces, aquí vamos a tener oxidación en que electrones están perdidos por la sustancia que se oxide. Esos electrones literalmente entran el ánodo, pasan aquí por el alambre, la pila, otro alambre, entran el cátodo. Entonces aquí el otro lado, los electrones pasan por el alambre, entran el cátodo y reducen el cation o el agua, depende de la situación, depende de las potenciales de reducción del cation y del agua. ¿Ok? Entonces, por eso tenemos el circuito completo. ¿Ok? Tenemos el flujo de carga en la disolución. Tenemos la oxidación aquí, donando electrones. Los electrones fluyen por el alambre y entran para realizar una reducción en el cátodo. ¿Ok? Entonces, si un ion sufre redox o el agua, el disolvente, sufre redox, depende de cuál se oxide o se reduce más fácilmente. Y tenemos una medición de este, que es la potencial de reducción. ¿Okay? Y si usted prefiere también la potencial de oxidación, pero típicamente solo trabajamos en potencial de reducción. Un poco difícil leer, ¿verdad? Voy a cambiar este tamaño. No está bien. ¿Ok? Entonces, dígame, ¿quién tiene preguntas o dudas sobre esta explicación? Yo tengo una pregunta. El azúcar es una molécula. Quiero saber si una molécula va a formar iones en la disolución.
puede avisarme en el chat si no quiere hacerlo verbalmente. Y el chat puede ser un mensaje privado, si usted quiere. Recordamos que dividimos compuestos químicos básicamente en dos categorías. Tenemos compuestos iónicos y compuestos moleculares. ¿Okay? Un compuesto iónico está formado por un catión y anión. Y esos se ionizan en la disolución acuosa. Entonces tenemos iones con libertad de movimiento. En el caso de una molécula, típicamente no se ioniza en disolución acuosa. ¿Okay? Si no se ioniza, no tenemos cargas en la disolución acuosa. Entonces, no hay flujo de cargas. Entonces, el circuito está cortado. ¿Okay? Entonces, resulta en el circuito cortado y el bombillo no enciende. ¿Okay? Vamos a notar que aquí yo dije típicamente no se ioniza. Y es porque hay moléculas que son ácidos débiles o ácidos y bases débiles se ionizan parcialmente. Entonces, dado que se ionizan parcialmente, esos van a producir una pequeña cantidad de iones en la disolución. Entonces, vamos a tener el bombillo ligeramente encendido y esos son electrolitos débiles. Entonces, ácido o base débil, electrolito débil. Una molécula que no es un ácido ni una base, forma un no electrolito. ¿Okay? Y todas las sales y ácidos y bases fuertes se ionizan 100%, casi 100% en la disolución. Entonces, esos son electrolitos fuertes. ¿Okay? Y en este caso, vamos a ver el electrolito fuerte, completamente cierra el circuito, entonces hay mucho flujo de electricidad y el bombillo se enciende brillantemente. Entonces, electrolito fuerte, bombillo brillante. Electrolito débil, bombillo tenue. No electrolito, el bombillo no se enciende. Preguntas aquí. Profe, cuando se refiere a electrodos, ¿son compuestos? Sí, los electrodos son metales. Típicamente hay un electrodo, bueno, depende del laboratorio, ¿verdad? Y la calidad del experimento. Pero electrodos típicamente se elijan metales
que son relativamente inertes, es decir, que no reaccionan fácilmente. Entonces, típicamente se utiliza, plata o paladio en experimentos muy finos. En el caso de ese laboratorio, lo que probablemente van a utilizar es, y esos electrodos pueden ser del mismo metal, puede ser solamente un clavo de hierro o un trozo de cobre. Pero los electrodos son metales. Ok, gracias. Y recordamos que en el ánodo siempre hay oxidación. En el cátodo siempre hay reducción. Si no elegimos bien el metal de cada uno, es posible que el ánodo sufre oxidación, porque recordamos que los metales oxidan fácilmente, y siempre lo que va a suceder es la semireacción de reducción o de oxidación, que es lo más fácil hacer. Entonces, si nuestro metal en el ánodo se oxide fácilmente, es posible que el ánodo ande como desapareciendo porque el metal se oxide a un cation formando una sal en la disolución. Entonces, es posible que se consume su electrodo en la reacción. Entonces, hay que elegirlo con un poco de cuidado. Bueno, ustedes no tienen que elegirlo porque solo van a mirar un video. Pero... Ok, voy a continuar entonces. ¿Dónde estoy? Aquí. Ok. Entonces, ustedes van a notar que gran parte de esta práctica está hecha en este Chem Collective Virtual Lab y en ese Iridium Chemistry Lab. ¿Ok? Entonces, cualquiera de esos dos, que si ustedes se encuentran más fácil de utilizar, es lo que van a hacer. Tenemos una pregunta en el chat. Sí, claro que sí. ¿Hay alguien que tiene preguntas? Y sí, me quedo después de la lección para que ustedes me avisen de sus dudas. Ok. Entonces, lo que ustedes van a hacer aquí es preparar una disolución con una sal que al principio es un sólido. Lo que quiero notar para este es si tenemos que queremos con concentración exacta a partir de un soluto sólido y un disolvente. Ok. Lo que vamos a notar es si yo tengo un recipiente con cierto volumen de disolvente. Un momento. Entonces aquí lo que vamos a tener es un recipiente con cierto volumen de
agua. ¿Ok? Digamos que es 50,0 mililitros. Si yo agrego una pequeña cantidad de sólido, digamos 5 gramos del soluto, lo que voy a tener al final en mi recipiente es un volumen diferente. ¿Okay? Y ahora tal vez, 51,2 mililitros. ¿Okay? Entonces, lo que queremos notar, que es muy importante, es que el volumen del disolvente más el volumen del soluto no es igual al volumen de la disolución. Entonces, el volumen de la disolución va a aumentar, pero no es simplemente la suma de los dos volúmenes, ¿ok? Entonces, tal vez, y voy a inventar un número aquí, tal vez el volumen de este soluto, los 5 gramos, tal vez es igual a 1,8 mililitros. No, imaginamos que podemos medir el volumen de este sólido. Hay formas de hacerlo, pero no es muy fácil. ¿Ok? Entonces, no podemos simplemente sumar los dos volúmenes. Y no podemos medir simplemente el volumen del disolvente y asumir que este va a ser igual al volumen de la disolución. ¿Okay? Entonces, otra idea que tenemos que notar es que el volumen del disolvente no es igual al volumen de la disolución. ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a hacer para evitar esos problemas? Entonces, para hacer esta disolución con concentración exacta, lo que debemos, no sé qué está pasando ahí. Voy a tratar una vez más para darme un poco más espacio. Lástima que se ve muy mal. Ok, entonces eso es lo que vamos a hacer. Primero, vamos a disolver nuestro soluto. No, vamos a medir la masa del soluto y disolverlo en una pequeña cantidad del soluto, del disolvente, perdón. Entonces aquí, 1. Mide la masa exacta
del soluto. 2, disolverlo en una pequeña cantidad de disolvente. ¿Okay? Y para hacer el volumen final de nuestra disolución, típicamente vamos a utilizar algo que se llama un balón aforado o un balón graduado. Entonces tenemos este tipo de cristalería que tiene un cuello muy estrecho y después el balón muy grande allá. Y este es para medir un volumen exacto. ¿Okay? Entonces vamos a elegir, a que elija. Un balón aforado. Y este balón aforado solo tiene una graduación. Entonces es para el volumen específico. El volumen de la disolución. ¿Okay? Y a este vamos a vertir nuestra disolución concentrada. ¿Okay? Este no va a llenar el balón porque solo hemos utilizado hasta ese punto una pequeña cantidad del disolvente. Entonces, al final, vamos a forar. Entonces, esa es la graduación, la única graduación que tiene. Ya tenemos el pequeño volumen muy concentrado aquí de mi disolución. Y vamos a agregar más disolvente, idealmente utilizando el mismo beaker para que los residuos pasen allá. Entonces tenemos este mismo tenemos unos residuos siempre en el beaker. Utilizamos el mismo beaker para vertir más disolvente y aforar, es decir, llenarlo hasta la graduación. Hasta que el menisco está, hasta que el fondo del menisco al nivel de la graduación. ¿Ok? Y eso es todo. Así, sabemos el volumen de la disolución. Cuando estamos trabajando con unidades de concentración de molaridad, con R,
Este es moles de soluto sobre litros de disolución. ¿Ok? Preguntas aquí. Cuando están llenando el balón aforado, es importante que cuando el nivel del menisco está en el cuello, la parte muy estrecha, hay que agregar más disolvente lentamente. Y al final va a agregarlo gota a gota. Y en la simulación puede elegir como al gotar o gota a gota, algo así. Dropwise o drop by drop. Y ese es para que el menisco no sobrepasa la graduación. ¿Por qué? Si sobrepasa, ya tiene que botar toda esa disolución, lavar el balón aforrado y iniciar desde el principio. ¿Ok? Obviamente, antes de hacer su disolución, hay que hacer los cálculos. ¿Alguien quiere un ejemplo del cálculo? De cuántos gramos de la disolución del soluto debemos hacer y todo este. Sí, profe, por favor. Ok. Entonces, vamos a imaginar que aquí queremos una concentración exacta. Dígame qué concentración quiere hacer. Número favorito. 12. Ok. Entonces vamos a hacer 3,12 molar. ¿Y cuál es el volumen que queremos? 10 mililitros. Sí, puede ser 10, 20, 50, 100, 500, cualquiera. Digamos 50. Y necesitamos un soluto. Vamos a utilizar el bromuro de potasio, ¿cómo no? Y el disolvente, casi como siempre en este curso, el disolvente es agua. Entonces, yo quiero 50 mililitros de bromuro de potasio, 3,12 molar en agua. Entonces, lo que tengo que hacer en los cálculos es, y lo que necesito saber es la masa del KBR. Masa en gramos de bromuro de potasio. Ok. Entonces, yo quiero 50 mililitros de disolución. La concentración va a ser 3,12 molar. Este es 3,12 mol del soluto, que es KBR,
entre 1 litro de disolución. Oh, ¿qué pasó? Normalmente la unidad del numerador y del denominador se cancelan, pero aquí yo tengo mililitro de disolución al principio. En el denominador yo tengo litro de disolución. Entonces, ¿qué debo hacer? Tal vez convertir el 50 mililitros en litros. Muy bien. Entonces, ustedes pueden hacerlo en cualquier orden. Dado que ya he escrito esta parte, voy a poner aquí por cada 1000 mililitros hay 1 litro. ¿Ok? Si ustedes quieren poner este antes, está bien, no importa. Ok, entonces ahora, mililitros se cancela, litros se cancela. Yo tengo aquí mol de KBR. Ok, entonces yo voy a convertir mol de KBR a gramos de KBR. ¿Cómo voy a hacer este? ¿Cuál número tiene unidades de gramos entre mol? Un mol de bromuro de potasio son 119,0 gramos. Ok, ¿cómo obtuvo este valor? La masa molar del bromuro de potasio. Muy bien. Entonces, para calcular la masa molar, yo noto que la forma tiene un potasio y un bromo. Yo voy a mi tabla periódica, encuentro que el potasio tiene masa molar de 39,098. Si usted quiere utilizar 39,10, también es completamente válida. Y el bromo tiene 79,904. Entonces, ¿qué era la suma? Dígame otra vez. 119,0 con 4 cifras significativas. Sí. Ok, cuando hacemos una suma o resta, es por la cantidad de posiciones decimales, pero podemos notar que esta es una exageración, tener 5 cifras significativas, porque el volumen y la concentración en el cálculo solo tiene 3. Entonces, si yo había utilizado aquí 39,1, es suficiente. Y si yo había utilizado 79,9, también es suficiente. Porque yo sé que voy a limitar mi cálculo a 3 cifras significativas. Entonces yo tengo la masa de cada elemento con 3 cifras significativas. Cuando hago la suma, estoy limitada a una posición decimal. Entonces aquí yo tengo esta masa molar en 119,0. Esas son 4 cifras, pero está bien. Gramos entre mol. Entonces, si usted puede ayudarme y poner todo esto en su calculadora. $18,7. Muy bien. La única unidad que ha sobrevivido es gramos KBR. Y por dicha, eso es exactamente lo que necesito calcular. Entonces, probablemente lo he hecho correctamente. ¿Ok? Entonces, cuando yo digo en los pasos, mida la masa exacta del soluto, ustedes necesitan medir, para este ejemplo, 18,7 gramos KBR. Y ustedes van a elegir un balón aforado con la graduación que corresponde al volumen de la disolución. En este ejemplo es 50,0 mililitros. ¿Ok?
preguntas a ese tipo de cálculo y los pasos para hacer la disolución? Okay. Frecuentemente, instrucciones indican que debe poner la masa exacta directamente al balón aforrado. De verdad, usted puede hacer en la simulación sin problema. Pero en la vida real es muy difícil pasar un sólido por ese cuello muy estrecho. Entonces, en la vida real, siempre vamos a disolver la masa exacta del soluto en un poco de disolvente y pasar esa disolución concentrada al balón aforrado. Es posible en una simulación que se pasa el sólido directamente al balón. Ok. Ahora, vamos a decir, después de hacer todo ya tenemos nuestra disolución de 3,12 molar. Ahora, lo que queremos hacer es diluir esta disolución de 3,12 molar KPR para obtener 10 mililitros de 0,1. No, voy a decir 1,00 molar KPR. ¿Ok? Entonces, eso es lo que necesitamos hacer. Básicamente, tenemos nuestra disolución que acabamos de preparar. Yo soy muy artista, yo sé. De 3,12 molar. Y lo que queremos hacer es pasarlo a otro balón aforrado que tiene un volumen de 10,0 mililitros y queremos que esta sea al final una disolución con concentración de 1,00 molar. Ustedes pueden leer el color lavanda que hay, o es muy tenue. ¿Se ve bien, profe? Ok, me alegro. Para hacer lo que vamos a hacer es sacar un pequeño volumen de la disolución concentrada, agregarla a nuestra balón aforrada. Okay. Y después agregar más soluto para aforrar a los 10 mililitros. Okay. Lo que necesitamos saber es este volumen. Okay. Entonces queremos saber el volumen en mililitros de la disolución
de 3,12 molar que debo diluir a 10 mililitros para obtener la concentración de 1 molar. Muchas veces utilizamos corchetes rectangulares para indicar concentración, como un atajo. Ok. Vamos a notar que aquí tenemos la gota tiene concentración 1, que es el 3,12 molar, y volumen 1, y no sabemos qué es. La concentración por volumen es igual a moles. La cantidad de moles en esta gota, esa muestra que sacamos de la disolución concentrada, es la misma concentración de moles que vamos a tener en la disolución final. Entonces, C1V1 es igual a C2V2. En este caso, queremos calcular el volumen de la disolución concentrada. Entonces, voy a despejar. Volumen 1 es el volumen de esta gota morada. Es igual a C2V2 sobre C1. Entonces, concentración 2, esa es la meta. La meta es 1,00 molar. Volumen 2, este es los 10,0 mililitros. Concentración inicial son los 3,12 molar. ¿Ok? Entonces, ponemos todo esto en la calculadora y ¿qué obtenemos? 2 como algo, 2,9, no sé. Si usted puede hacerlo. Ah, no, Sí, tal vez. 3,2. Sí, 3,2, sí. Con 3 cifras, por favor. Ok, 3,20. ¿Ok? Entonces, para hacer esa dilución, hay que sacar 3,20 mililitros, probablemente utilizando una pipeta, o puede medirlo con una probeta de 5 mililitros, si existe en la simulación o en el laboratorio. Mide sus 3,20 mililitros. También puede medirlo con una bureta. Poner este 3,20 mililitros directamente en su balón aforrado y después, con cuidado, agrega más agua hasta que el fondo del menisco llega a los 10 mililitros, la graduación del balón. Preguntas aquí. Profe, esos 3,20 mililitros es el volumen que se extrajo de la disolución. Correcto. Entonces, esta gotita aquí, ese es lo que tiene C1V1. Este balón aforrado aquí es lo que tiene C2V2. ¿Más preguntas?
Ok, entonces voy a continuar. Y entonces cuando se enciende o no, esa luminosidad del bombillo puede ser nula o no enciende, tenue o poco, o puede ser brillante o mucho, como ustedes quieren. ¿Okay? El comportamiento eléctrico, entonces si la luminosidad es nulo, es porque es un no electrolito. Si es tenue o poco, es porque es un electrolito débil. Y si es brillante o mucho, es porque tenemos un electrolito fuerte. ¿Ok? Entonces, esas son sus opciones ahí. ¿Preguntas? Otra vez, más observaciones de los videos, más sustancias, la luminosidad del bombillo en estado puro, otra vez, las mismas opciones que tiene aquí, luminosidad del bombillo en disolución acuosa, mismas opciones que aquí, y ese es el comportamiento electrolítico, en agua. Entonces, otra vez, electrolito fuerte, débil o no electrolito. Y en la segunda parte, ustedes van a responder a esas preguntas. ¿Ok? Profe, una ¿Preguntas? pregunta. ¿En las referencias tiene que ser más de una? No, al menos uno. Ah, ok, está bien. Gracias. Entonces, si ustedes utilizan un sitio de web, por favor, asegurarse que es de confianza, que viene de una universidad, gobierno, instituto de investigación. Puede utilizar un libro. Si usted encuentra un libro o un capítulo de un libro en línea, solo haga la cita como si fuera el libro físico. ¿Okay? Entonces, no tengo que saber si usted lo encontró en elsolucionario.net. Solo necesito cuál es el autor del libro, título del libro, quién se lo publicó, fecha, toda esa información que pide en el guía de estilos del ACS. Y como siempre, ustedes tienen acceso al texto por Cheng y por Brown, entonces esos son muy útiles como referencia. ¿Otras preguntas sobre este informe? Ok, si no hay algo más, ustedes pueden utilizar el resto del tiempo del laboratorio para trabajar, completar el informe número 5, completar el examen corto de casos número 1 y informe número 6. Trabajar en todo este. Me avisa por WhatsApp por cualquier duda. Y si no estoy equivocada, voy a mostrarles el programa. Aquí ustedes van a notar que con esta práctica terminamos bloque 3, dado que hay 6 bloques, esa es ya la mitad. Este viernes es la mitad del semestre para el laboratorio. Entonces, a la próxima semana, ustedes van a trabajar con profesora Rojas, profesora Adriana Rojas. ¿Ok? Seguro que ella les va a contactar para darles una nueva enlace
para las reuniones virtuales? Claro que sí. Si ustedes tienen dudas sobre el examen corto de casos, número 1, sobre los exámenes de esos 3 bloques, informes de esos 3 bloques, reclamos o cualquier cosa sobre esta materia, ustedes pueden avisar a mí y con mucho gusto les voy a ayudar. Pero para bloque 4, 5 y 6, ustedes van a trabajar con la otra profesora. Profe, entonces la próxima clase ya no sería con usted. Correcto, no sería conmigo. Pero yo puedo, dado que ustedes van a entregar todo este viernes. Entonces, esta semana absolutamente, toda la semana, con mucho gusto, me avisa cuando tiene dudas y les ayudará.